si tu vuelo cancela, tú tienes derecho al reembolso en efectivo, no solo en vouchers. If you can go anywhere, where would you go? Saludos, Capitán Rodríguez por aquí, muchas gracias por estar con nosotros. Hoy les voy a mostrar algo bien chévere, bien cool. En la isla de San Martín, una de las atracciones turísticas más famosas es vivir ese famoso jet blast. Esto es cuando el avión va a despegar y los motores están a su máxima potencia. Y usted está a metro del final de la pista y siente esa fuerza del avión cuando va a despegar. Estar en la playa de Maho y sentir la fuerza de los motores, ¿verdad? Cuando el avión va a despegar. Claro, yo no podía perderme una experiencia así. Así que yo grabé un video en mi último viaje allá a San Martín y espero que lo disfruten. Aquí vemos el video. Te va a dar duro. Mira, si te cae para atrás, cuidado una roca ahí. Te va a dar duro. Muy corriendo. Yo lo siento esta mano. Exacto, imagínate, por favor. Vamos a comer la arena. Muchas de nuestras fotos y recuerdos, anécdotas, son a veces en despedidas o llegadas de familiares, o cuando vemos un avión aterrizar o despegar, tenemos esa conexión, ¿verdad? Pero ¿te has preguntado alguna vez cuál es el proceso para que un avión comercial pueda despegar? Un vuelo no empieza cuando subes al avión, ni cuando los pilotos prendemos los motores. Esto es un proceso que comienza mucho antes. Hay un equipo enorme, un personal trabajando junto con una meta de asegurarse que su vuelo salga a tiempo y salga seguro. Ahí están los pilotos, los sobrecargos, los despachadores que calculan la ruta, el combustible, entre otras cosas. Hay un departamento de crew service que manejan el horario, asegurarse que no hagan exceso de limitaciones. Está el equipo de mantenimiento que no solamente chequea el avión ese día, sino que chequea que estemos en compliance. Está el personal de tierra, está el servicio de combustible, equipo de limpieza, jefe de piloto, entre muchos más. Todo esto lo hacemos para que tu vuelo salga a tiempo y salga seguro. Y claro, muchas veces escuchamos quejas de retraso o cancelaciones, en ocasiones con toda la razón, ¿no? Nadie quiere esperar horas en un aeropuerto, ni yo tampoco. Pero lo que pocos saben es que cada retraso les cuesta muchísimo dinero a la aerolínea. Por ejemplo, la operación de un avión, esos aviones que vuelan doméstico o al Caribe, Boeing o Airbus, cuesta aproximadamente $100 por minuto, puede ser hasta 150. Y una cancelación puede costar entre de los $5,000 hasta $15,000 o más. Por eso es importante que conozcan tu derecho. Y también es importante saber que a la aerolínea no le interesa cancelar porque van a perder dinero. En Estados Unidos, si tu vuelo se cancela, tú tienes derecho al reembolso en efectivo, no solo en vouchers. Entonces tienen que tomar eso en cuenta. Si van a viajar a Europa, puede ser, hay una regla, creo que se llama la S-261, que permite que te reembolsen de entre 250 a 600 euros de compensación si tu vuelo se retrasa más de 3 horas o se cancela. Así que ya tú sabes, guarden su recibo para cuando hagan su reclamo, tengan los documentos apropiados por los canales oficiales. Detrás de cada vuelo hay un equipo, un ejército de personas trabajando para asegurarse que usted llegue seguro y a tiempo a su destino final. La próxima vez que usted suba a un avión, recuerde todo lo que pasó detrás de la cabina para que su vuelo fuera posible.
Así que ya saben, guarden su papelito, su recibo, para el proceso de reclamo tengan todo en orden por los canales oficiales. Si te gustó el video, por favor, compártelo, dale likes y suscríbete. Y espero verlo en el próximo video. Muchas gracias, soy el Capitán Rodríguez. Hasta la próxima. I rule the world. I spend all my life to set you up for win. The whole 99 to be the 1%. All I need in this life is sin.